Padre Celestial, Señor, damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad y responsabilidad que delante de ti adquirimos al eh, entrar, Señor, en tus pensamientos y conocer a través de la Escritura tu voluntad. Señor, te damos las gracias porque está formando en nosotros un corazón temeroso. Te damos las gracias porque aquí localmente queremos, Señor, darte gloria y honra a través de nuestros labios, de nuestra vida y también de nuestra vida de iglesia y testimonio. Señor, guíanos a entender, de verdad te rogamos nuevamente que nos des ese espíritu de sabiduría, que en verdad, Señor, nos reveles tu voluntad y alumbres, Señor, nuestro corazón y entendimiento para entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Vamos a cerramos aquí un segundito, porque no he cerrado presentaciones y me bloquean. Muy bien, mis amados hermanos. A la escritura. Listo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Estamos ahí analizando, porque esto es un estudio también uh, eh, expositivo, en realidad, verso a verso, palabra a palabra, para poder entender, hermanos, por qué Pablo, también cuando lleguemos allá lo vamos a desglosar más. Pablo nos habla de este misterio que él revela en el capítulo 3 que se llama la iglesia, y más que todo la iglesia como un cuerpo. La iglesia se compone de muchas cosas, pero estamos viendo la iglesia como un cuerpo. Por eso a través de los sábados estamos viendo con los caballeros dones que se ponen a funcionar o funcionan en un cuerpo. Toda nuestra vida de iglesia, hermanos, en una comunidad buena y bíblica, tiene que estar centrado o centrada en funcionar como un cuerpo o en un cuerpo. Por lo tanto, la oración de Pablo sigue siendo válida para nuestros días, ¿no? Él oraba a partir del capítulo 1, versículo 15, ¿no? Él se dio, él escuchó y vio como dos características de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es muy importante en la Biblia. La iglesia en Éfeso nos muestra cómo debe ser una iglesia correcta bíblicamente, aunque desafortunadamente no tenemos más conocimiento de iglesia en Éfeso después de Apocalipsis, desaparece. De pronto sea porque el Señor le advirtió algo en Éfeso y ellos tal vez no obedecieron. ¿Se acuerdan el Señor en Apocalipsis 2? Tengo contra ti que has dejado tu primera. Tal vez especulamos, no sabemos, pero el Señor sí tiene en cuenta el trabajo y el testimonio que ellos dieron a través de los años en que pudieron funcionar como una iglesia sana doctrinalmente. En Hechos capítulo 20, 28, perdón, Pablo encomienda a los ancianos cuiden la iglesia y él estaba en Éfeso. Después de estar un tiempo con ellos, él reúne a los ancianos y les encarga cuiden la iglesia o a la grey de Dios que está entre vosotros. Timoteo, las dos cartas de Timoteo fueron escritas a un joven más o menos 30, 40 años, no era tan joven, pero era un joven maduro en comparación a un hombre de 60, pero fue encomendado a que organizara una iglesia que era la iglesia en Éfeso. Entonces Timoteo sirvió en Éfeso y las dos cartas de Timoteo están escritas para Timoteo que pusiera en práctica en Éfeso. En Apocalipsis vemos a Éfeso como una de las iglesias que el Señor llama a una corrección. Esperamos la haya hecho, no sabemos si la hicieron o no, pero ahí está la iglesia de de los Efesios, de la carta de Éfeso, ahí presente. Muy bien. ¿Qué más vemos en esto? Entonces, hermanos, vamos a Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la iglesia, ya vimos eso los jueves anteriores, resumo rápido. De igual manera, pues están en los audios que enviamos y si alguno desea ver las notas, con mucho gusto se las comparto de cómo va el proceso en el estudio de Efesios. Entonces, la iglesia debe mostrar tres características, ya, hemos visto ya algunas, que nos muestran o que nos identifican como una iglesia unida y en verdad funcionando. ¿Cuáles son? La primera está en el versículo 15. ¿Qué debemos mostrar? Fe y amor, ¿no? Dos características, fe y amor.
Y en el capítulo perdón, en el versículo 18, Pablo dice que en su oración pedía que el Señor alumbrara los ojos del corazón de estos hermanos para que supieran, la palabra sepáis, que fue donde quedamos aquí, significa una certeza que no admite duda. Cuando uno sabe algo con verdadera certeza, hermanos amados, uno está incluso dispuesto a morir por eso. Por eso miles de cristianos creyentes murieron en las persecuciones, Nerón, Calígula, todos los Césares que hasta el año 300, 350 persiguieron la iglesia, porque después de ese tiempo la iglesia se amalgamó, se unió al Estado y eso fue un desastre completo. No lo veremos ahora, pero mientras los primeros 300 años, miles murieron porque sabían y tenían una esperanza. Esa es la tercera característica, ¿no? Fe, amor y esperanza. Eso fue lo que vimos el jueves anterior. Y pocas cosas dan una esperanza más segura en nuestra vida que saber, hermanos, que el Señor nos ha llamado, ¿no? Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, yo les ruego que anden como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados. La iglesia tiene un llamado. Quienes componemos la iglesia tenemos un llamado. Este llamado viene de quién, hermanos? De un pastor, viene de un concilio de ancianos, viene de un concilio de líderes, viene de una denominación. No, viene de Dios mismo. Por eso nosotros no nos consideramos denominación, no nos cobijamos ni somos bautistas, presbiterianos, metodistas, ni anglicanos, ni episcopales, mucho menos adventistas, obviamente, rechacen mormones porque algunos meten a ellos entre los cristianos buenos y ojo con eso, pero hermanos, no somos, simplemente como alguien me preguntó esta semana precisamente y yo le tuve la oportunidad de contarle qué somos, le dije, no, simplemente somos cristianos, creyentes, que estamos conscientes del llamado de Dios y que nos congregamos de manera local en un punto específico, ya sea en las casas o en un local como este, donde ahora nos congregamos. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, lo que vimos el jueves anterior, recuérdenme en algunas de las esperanzas, entre comillas, que tenemos a la cual el apóstol Pablo se refiere. ¿Esperanza de qué? Vimos algunas, ¿se acuerdan? La esperanza de la vida eterna. Muy bien, y por esa esperanza, hermano, nosotros somos fieles, por esa esperanza somos obedientes, por esa esperanza damos testimonio. Denme otra esperanza ¿Por qué se llama esperanza? Mientras ustedes piensan, es esperanza porque no lo vemos. Si lo viéramos ya no sería esperanza. Por eso dice la Biblia en Corintios que por fe andamos, no por vista. Porque nuestra esperanza, ¿dónde está? En Colosenses 3:1 dice, pongan los ojos arriba, ¿cierto? Nuestra esperanza no está aquí en lo terrenal, ¿no? Puede usted tener todas las riquezas, como vimos en la predicación de Santiago 4, todas las riquezas del mundo, y usted neciamente programa su vida para el mañana sin saber qué va a ser el mañana, y el día que menos espera muere, y lo que usted ha recogido, ¿para quién será? Entonces nuestra mirada debe ser al Señor. Pongan su pensamiento, dicen Colosenses en el mismo verso, en otras versiones, no solamente poner la mirada, sino su mente, su pensamiento, para allá vamos. Por eso Empero dice, hermanos, somos extranjeros, solo llevamos una pequeña carga, extranjeros y peregrinos en ese mundo, esperanza de la vida eterna. Otra esperanza, rápidamente, esperanza de... Esa es la esperanza, él dijo en Juan 14, 14:1 y en adelante habló hasta el capítulo 16, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas, y si así no fuera, lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere, vendré otra vez. Él prometió, hermanos, y él cumple. Entonces, ¿qué nos lleva a esa esperanza? Prepararnos para su regreso. Por eso en la Biblia dan en la tipología de la iglesia como la novia o la esposa. El hermano Humberto habló de eso el domingo y yo tenía algo que hablar también, pero el Señor guió y hablamos casi de lo mismo. La iglesia espera a su novio. Aquí cantamos, oh amado, ven, en cantares, ¿cierto? Porque nosotros declaramos con eso que, porque en Efesios 5 lo dice, la iglesia es la esposa de Cristo. Y como dice, mismo Pablo dice, eso es una imagen, una simbología. Más yo digo esto, lo dice en el verso 32, grande es ese misterio. Cuando él habla todo lo que es el hombre,
cuidará a su mujer y todo lo que habla en Efesios capítulo 5, 21 al 32. Dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo eso con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, también se aplica a nosotros en esa simbología, esa imagen que Pablo da del esposo amando a su esposa y la esposa mostrando su amor en sujeción a su esposo. Ahí está el contexto, no vamos a llegar allá porque estamos en otro tema. Esperanza de la resurrección de los muertos, esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de justicia, la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la venida que ya comentaron. Una esperanza que viene y que está en los cielos. Ahora, hermanos, miren Efesios capítulo 4, versículo 1. La esperanza en nosotros, que tiene que ver con el término llamados, cuando se habla el término llamado, está ligado a algo que esperamos. Estamos llamados a qué? Bueno, a mostrar una esperanza. Y también siendo un cuerpo, hermanos, vamos a mostrar tres características que están en Efesios 4, 1, 4, 2 y 4, 3, los primeros tres. Estaba contando, pero están en los primeros tres versos. El primero es que está en el verso 1. ¿Cuál es? Es el verbo que está ahí. Miren el verbo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. ¿Cómo debemos andar? Efesios 5, 18 lo dice también. Anden en luz como hijos de luz. Como iglesia, aunque aquí se aplique de manera personal, individual, porque la iglesia se compone de una serie de individuos. Individualmente componemos una comunidad total. Pero estamos viendo el concepto de una totalidad, una comunidad llamada iglesia, que en la Biblia se le llama un cuerpo. Entonces, Efesios 4, 1, que andéis. ¿Qué más dice en capítulo 4, versículo 2? El verbo, ¿qué debemos hacer? Que va hacia adelante y que va hacia atrás. ¿Cuál es el verbo que está ahí? 4, 2, soportándoos. ¿Qué debemos? ¿Con qué actitud? Humildad y mansedumbre. ¿A quién? Con paciencia los unos a los otros, en amor. Solo en la iglesia se ve eso. Por eso los cristianos no están llamados a ser islotes. Digo, muchas las digo de manera personal, pero créanme, si ustedes me dicen, muéstrame en la Biblia, les muestro. Pero yo lo digo de manera personal. Un cristiano como un islote no es un cristiano de verdadero. No puede, es imposible vivir aislado. Debe vivir en unión a una comunidad o a un cuerpo o a una comunión perfecta que se llama iglesia. Para eso Dios lo creó, lo salvó, perdón, lo llamó y lo puso. Primera de Corintios habla de eso, ¿no? En un solo espíritu fuimos todos bautizados. Nos incluyó en un concepto nuevo y eterno que se llama la iglesia, que es la esposa, que es el cuerpo. Y Pablo dice en Efesios 1:18, cuando lleguemos allá vamos a ver eso, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia llena a Dios, llena al Señor. Eso lo vamos a ver ahorita en el verso que sigue a continuación. ¿Y cuál es el otro verbo que está en Efesios 4? Entonces, andéis soportándoos y en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, hasta ahí nomás. Solícitos, ¿qué es? Atentos, diligentes, dispuestos. A veces nosotros queremos siempre ganar, hermanos, y no podemos siempre ganar las cosas. Debemos aprender a ceder, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a llevar el agravio. Cuando un hermano me ofende, hermanos, en el amor del Señor, y lo dice también en Gálatas, vosotros que sois más espirituales, si ven alguno andando en dificultad, restauren. No le sean tropiezo, no busquen la manera de meterle la zancadilla y sacarlo, no es de hermanos. Esta iglesia no debería llamarse Emaús, porque es por nomenclatura acá. Deberíamos llamarnos la iglesia de Filadelfia, por decir algo. Porque de Filadelfo significa fileo, amor, delfos, hermanos. La iglesia que muestra el amor entre los hermanos. Pero por nomenclatura y por conceptos legales nos tocó este nombre. Se puede cambiar, pero eso es un proceso largo que no estamos buscando. Vayamos a la escritura, hermano. Porque Pablo ahora llega a la otra parte. Entonces, vamos por parte, ¿no? Entonces, Pablo dice, ya vimos la esperanza, y Pablo dice también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en la versión traducción viviente dice, de vuestro corazón, ¿no? Entendimiento tiene que ver con corazón, el asiento de la voluntad de las emociones, ¿no? Nuestra mente está separada del corazón, son dos aspectos diferentes. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, también con toda la mente y con toda tu alma, con todo lo que significa ser un hombre
y una mujer de Dios en su concepto, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, será guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pido que les inunde el corazón. Y vamos a ver, en la Nueva Traducción Viviente vamos a ver la siguiente frase, porque aquí es donde llegamos. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa frase vamos a ver. Parece una frase un poco confusa, pero no, hermanos, es una frase muy importante que va a mostrar como una gran revelación, digamos así. ¿Cuál es la riqueza? Mire, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera y en otras, como en la Reina Valera y en la Palabra de Dios para Todos, por ejemplo, que hay varias que mencionan lo mismo, el sentido que le dan es diferente, pero está basado en la correcta interpretación del texto en griego, o sea, no hay confusión ahí. Me explico, Efesios 1:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, pido que les inunde el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Y dice, ¿quiénes son su rica y gloriosa herencia? Así lo dice la Nueva Traducción. Esto me haría entender, si yo solo tuviera la Nueva Traducción Viviente, lo que yo también estoy creyendo por interpretación, que nosotros somos la herencia de Dios. Ya les explico porque Pablo se basa en un texto en Deuteronomio. Y también en la Palabra de Dios para Todos, que fue la primera que vi, pero hay varias más, lo dan en el otro sentido. Y leo, pido que Dios los ilumine con entendimiento para que vean su verdad y sepan lo que tiene preparado para sus escogidos. Entonces podrán participar, escuchen, de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Ya da otra idea. Bendiciones o riquezas que Dios me da, o como dice la Nueva Traducción Viviente, yo soy la riqueza de Dios. Ambas interpretaciones son válidas. Entonces, lo que Pablo quería era que los que le oían entendieran la grandeza de la herencia de Dios. ¿Sí? Por lo general siempre pensamos en herencia es en algo que recibimos. Siempre nuestra herencia en Dios. Hablamos de algunas cositas. ¿Qué recibimos de herencia del Señor? Algo que no tenemos, que reciben los hijos adoptados, que son de igual merecedores a la herencia de los hijos naturales del Padre. Entonces, Pablo quería que los de Éfeso entendieran que ellos eran y nosotros, que también tiene que ver con nosotros, tan preciados para Dios que Él los consideraba su propia herencia. Tal vez siguiendo una idea que está en Deuteronomio 32, un texto, porque Pablo tal vez pensó en eso y lo leo, está en Deuteronomio 32. En Efesios 1:11, Pablo da algo parecido y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice Deuteronomio 32:8-9, leo, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y miren la frase tan hermosa, y eso se aplica también a la iglesia, ¿verdad? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Yo creo que de ahí Pablo pensaba, deduzco, porque es el texto que tiene su afirmación en el Antiguo Testamento, a lo que él aquí menciona. Entonces, hermanos, para entender la frase de hoy, o el verso de hoy, que es la segunda parte del verso 18, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Los santos vamos a dividir en tres partes, hasta donde nos alcance el tiempo, ¿cierto? Vamos a seguir en la palabra. ¿Cuáles las riquezas? Vamos a ver también cuál es la gloria de su herencia y vamos a ver lo que significa, y eso es fácil porque ahí mismo lo dice, la última frase, en sus santos, ¿cierto? La herencia en sus santos. Dice en el verso, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? En los santos o en sus santos. Es en ellos, ¿no? Muy bien. Vamos a la primera parte y vemos un texto. Romanos 11:33 habla, bueno, hay Efesios 3:8 dice lo siguiente. Lo leo mientras ustedes buscan Romanos, porque yo busqué tres textos en la Biblia que me hablen de riquezas para entender cuáles son. Igual hay muchos y nos extenderá mucho hablando del término riquezas, pero no es la idea. Entonces reduje a tres
versos que me hablan de esas riquezas que tenemos. Pablo decía en Efesios 3:8, a mí que soy menos que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bien, la Biblia me habla de tres clases de riquezas. Romanos 11:33, ¿de quién habla? Romanos 11:33. Oh, profundidad, dice, hay que leerlo en el contexto, ¿no? Romanos 11:36 a 36, 11:33 al 36. Pero Pablo habla de una clase de riqueza, y dice Pablo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ah, y por eso era que Pablo oraba en Efesios, ¿se acuerda? Efesios 1:18, Pablo oraba de que ellos fuesen llenos de espíritu de sabiduría y del conocimiento o de la ciencia de Dios. Entonces Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas. Miren, hermanos, cuando aprendamos a conocer al Señor de una manera personal, no religiosa, no eclesial, muchas veces nuestra relación y nuestro encuentro con el Señor semanal es cuando venimos al culto. Por ahí nos acordamos de él cuando salimos a trabajar, por decir ahí, ¿hay algún problema? Yo creo que la primera frase, como buenos creyentes que somos, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero hermanos, ¿qué tan amigos somos de Jesús? ¿Qué tan íntimos somos con él? ¿Qué tanto estamos conociendo, tratando de entender su mente y su corazón que lo lleva a él? Y eso está todos en los evangelios. Por eso, cuando terminemos el proceso en de Efesios y de Colosenses que falta la iglesia como un cuerpo, volvemos a Marcos. Recuerde que estamos estudiando al tiempo Marcos y asuntos de la iglesia local. Marcos muestra a Cristo como ¿qué? ¿Se acuerdan? Los evangelios muestran a Cristo de cuatro maneras. Mateo lo muestra como el rey, ¿cierto? Marco lo muestra como el siervo. Lucas lo muestra como el hombre. Y Juan lo muestra como Dios. Entonces, cuando usted quiere entender a Cristo en esos cuatro aspectos, hay que estudiar los cuatro evangelios, no hay escapatoria. Para eso están los cursos de Maús, ya Silvita ya haciendo memoria. Siervo y verbo. Siervo habla del Cristo como el verbo de Dios, como Dios. Cursos de Maús, lo pueden estudiar. El de Marcos muestra a Cristo que es el que estamos siendo como el siervo de Dios. Y el verbo de Dios como a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Bueno, muy bien, y Pablo dice, porque ¿quién entendió? Perdón, termino. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿A quién se dio él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿quién entendió la mente del Señor? Ustedes dicen que no. Bueno, el mismo Pablo da la respuesta. Leo 1 Corintios capítulo 3, 2. Los corintios eran una iglesia disfuncional. Amados hermanos, imitemos a los corintios en lo bueno, pero no en lo malo. Era una iglesia problemática. Desde el capítulo 1 hasta el final habían luchas entre ellos. En el capítulo 1-2 se luchaban, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, y habían divisiones y equipos en la iglesia. No, hermanos, en la iglesia el Señor no debe haber equipo ni división. En el capítulo 5 había un problema de un pecado que ellos aplaudían el pecado de un hombre viviendo con la mujer de su padre, fuera, disciplina estricta, ¿cierto? En Efesios capítulo 10-11 más o menos había un problema con la cobertura en el caso del testimonio que daban las hermanas por el contexto cultural. Pero aclaro, no es por el contexto cultural, porque la Biblia es real en todos los tiempos. Algunos han dicho, ay, ese temita era solo para allá. No se habla de 1 Corintios del velo de la mujer, era porque estaban teniendo ese problema en esa iglesia de los Corintios, porque estaba siendo influenciada culturalmente por la oración a Afrodita y a los templos que se dedican a la prostitución. Pero el principio que está en 1 Corintios 11 es válido para nuestros días. Entonces no digan, no, eso era para allá y ahora no. Entonces ellos tenían un problema y Pablo lo aclara. Problemas con la cena del Señor en 1 Corintios 11 también. En 1 Corintios 12 problemas con los dones. En 1 Corintios capítulo 15 salta, había problemas con creer la resurrección de Jesús, ya estaban hasta dudando y Pablo tuvo que enseñarles eso. Y Pablo les dice al final, ay, espero que cuando vaya no los encuentre, sino diferente, porque no me van a, en cierta manera, él tenía ese derecho, ustedes me van a haber enojado a mí, ¿no? Y eso es lo que Pablo les advierte en la última parte de Corintios también. La iglesia de los Corintios es una iglesia difícil, pero el Señor, ¿cómo la llama? A los santos y santificados en el capítulo 1. Y bueno, volvamos. ¿Qué es lo que pasó entonces? 1 Corintios 3. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos amados, yo les pregunto a ustedes que están aquí, los que están en Zoom, ¿son ustedes hombres naturales, mujeres naturales? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Son ustedes hombres naturales? La respuesta sería no. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su grandísimo poder. Primero, pero usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, ya tenemos dentro de nosotros ¿a quién? El Espíritu de Dios. Eso nos hace espirituales. Pueden ser espirituales niños, que son los carnalitos, ¿no? No hay más. Están los espirituales o los niños en Cristo, no hay más. Y los mundanos que hay que sacar de la iglesia. Los que no son, los que no tienen este punto aquí voy a leer rápidamente. El hombre natural no percibe, ya no somos naturales, hermano. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, somos nuevos, diferentes, nacidos para entender ahora al Señor. ¿Por qué lo dice? Dice, en cambio el espiritual, o sea, el que conoce al Señor, no el espiritual solamente en madurez. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y miren lo que dice Pablo. Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo, hermanos. Entonces tenemos, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de entender la mente del Señor a través de su palabra. Por eso Pablo dijo lo que dijo en 1 Corintios. Y Pablo lo dice acá en Romanos 11, 33 a 36. Oh, profundidad. Y aquí, ¿cuál es la riqueza de Cristo? La riqueza de su sabiduría. Ya vimos cómo obtener sabiduría, ¿se acuerdan? Si yo les preguntara, ¿me darían la respuesta o los corcho? Alumnos, un día estos hago un test rápido, un test sorpresa, como dicen. Entonces vamos a hacer, bueno, lo que ustedes ya saben que yo hago para ver cómo están ustedes en sus conceptos bíblicos al día, fresquitos en su mente, mis amados hermanos. No es para asustarles, no les digo, porque si les digo me toca darme a mí mismo la clase, alguno y no, me salió otra cosa y no pude ir al culto. Pero igual para los que están en Zoom también cae. A menos que la señal en Zoom se caiga por algo, también hacemos el examen. El examen es para que sepamos lo que hemos entendido. Entonces, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Hay dos condiciones, ¿se acuerdan? Que fuimos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y el Señor dice, no, no le voy a dar. No, el cual dará a todos, a todo el que pida, abundantemente y sin reproche, y pida con fe. Pero esa sabiduría viene respaldada por dos cosas. Usted no puede pedirle a Dios sabiduría, sentarse en una silla y decir, esperar unas campanitas o que llegue un ángel o algo, vea usted luces o algo y diga, Dios se reveló, ya soy el hombre sabio. No, hermano, no es así. La palabra sabiduría, Proverbios capítulo 2, ¿cómo se adquiere la sabiduría? Por medio del conocimiento de Dios, Proverbios 2 y 3. ¿Qué da a conocer a Dios, hermano? Temor a Dios. Eso está en Proverbios 1, 7, 9, 10, pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Conociendo a Dios, adquiriendo el temor de conocer al Dios de gloria, hermanos, vamos a ser sabios. Ahí viene la idea. Y al venir la sabiduría, vamos a pedir la ciencia para entender esa verdad y la inteligencia para practicar todo. Entonces, hermanos, sí podemos tener, porque ¿quién la entendió? Nosotros tenemos esa promesa. No hay sabiduría sin conocer la palabra de Dios. Eso es clave, hermanos. No hay sabiduría sin temer a Dios. Si yo veo un hermano, en el caso mío también aplica, si yo no conozco la verdad de Dios, si no la quiero vivir o conocer, por lo menos conocer primero, vivir después, no soy sabio. ¿Cómo llama la Biblia a los que no son sabios? Necios. Por eso dice el necio en su corazón no hay Dios y planea su vida como si Dios no existiera. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, que fue lo último que vimos en el mensaje. Entonces, hermanos, mostremos que somos hombres y mujeres con la sabiduría de Dios. ¿Pero cómo? A través de la palabra. Puede usted leerse escucharse todos los audios de Juan Manuel Valls. Bueno, Juan Manuel, yo lo tengo, yo soy seguidor de él, me ha faltado. O de Paul Washer, o de X, o del hermano Carlos que sube, pueden ser mis seguidores, apenas tengo 28, pero puedo subir más en comparación a algunos que tienen 40,000, 50,000, hasta 100,000. No me interesa, lo importante es compartir a la hora de Dios. Hermanos amados, hermanos, ustedes pueden escuchar todo lo que quieran del hombre, pero hermanos, tienen que untarse de la palabra de Dios. Tenemos que oler la palabra de Dios. Mire, buscar en sus páginas, en su verdad, al conocer al Señor. Eso nos va a dar a nosotros conocimiento. Al tener conocimiento de él, hermanos, vamos a tener temor. Y al tener temor, podemos decir, somos hombres, mujeres, sabios. ¿Qué más? Efesios 1:7. Como no estamos corriendo, hermano, porque estas verdades, si no las aprendemos aquí, las aprendemos en la eternidad. Igual vamos a tener todo el tiempo
Pero Efesios 1:7 también nos dice otra clase de riquezas. Ya las riquezas de ciudadanía las tenemos. Muy bien, ya tenemos el proceso para llegar. Pero en Efesios 1:7 dice que, dice, en quien tenemos redención por su sangre según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos como riqueza de su gracia? ¿Qué dice ahí? Redención y perdón de pecado. La gracia de Dios se aplica en esos conceptos. La misericordia y la paciencia de nosotros, en nuestros hermanos, en otros aspectos, se aplica de diferente forma. Pero solo la gracia de Dios se aplica en la redención y el perdón de pecados. Eso vemos el manifiesto, ¿no? La gracia del Señor que nos libera del poder de qué? Del pecado, ¿verdad? Nos rescató, perdón, de la esclavitud espiritual mediante el sacrificio de Jesús. Eso se llama redención. Redención, ¿qué significa también? Pagar un precio. Hoy está muy de moda, gracias al desgobierno, lo que se llama ¿qué? La extorsión. Y usted en cualquier negocito pueden llegar y decir, me tiene que pasar mensualmente tanto, ¿no? Y tanto. Una vez me llamaron acá a pedirme plata y le dije, hombre, se montó en un peladero, hermano. Porque yo no tengo, usted verá qué hace, ¿no? Porque me llamaron a pedirme plata, que usted es el pastor, y era una llamada extorsiva, créame, no fue llamada en broma. Y el caballero se montó en un peladero, haga lo que quiera. Y le colgué. Pues gracias a Dios no volvió a llamarme a molestar, pero uno no sabe, ¿no? Pero aquí tenemos una redención, hermano. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Quién pagó el precio? ¿Quién pagó el gaula de nuestra vida? Se llama Jesucristo. Él pagó nuestro rescate. Él nos redimió, hermano. ¿Qué más alegría y qué más gloria podemos tener? ¿Qué más tenemos por su gracia? Perdón de pecado. Eso se llama en la Biblia como Efesios capítulo 3, versículo 25. ¿Cómo se llama eso en Efesios, en Romanos, perdón, 3:25? En Romanos 3:26 se habla en los muchos aspectos de la salvación. Uno de ellos se dice el sello que Dios pone, que dice justificado. Propiciación es cubrir. Justificados. Pagó. Hoy fue condenado nuestro antiguo alcalde de Bucaramanga, don Rodolfo Hernández, ¿por qué? Por corrupto. Ahí sí lloraba, ¿no? Ahí sí decía, estoy enfermo, pero para robar sí no le tembló la mano. Bueno, el Señor tratará con él. Hermanos, nosotros ya no estamos bajo condenación. Ojo, hermanos cristianos. Estuvimos hablando este domingo pasado con una hermana que Satanás le acusaba y le acusaba. Queremos que llegue a conocer su libertad en Cristo. Que ella entienda que Satanás no tiene por qué ya extorsionarle. Somos libres. Pero libres para pecar. Libres para pecar, no, hermanos, cuidado, ¿no? Que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, algunos dirán, antes, comamos, no, hagamos lo que queramos porque ya somos salvos. Cuidado con eso, hermanos. Eso es un concepto muy mal enseñado. Del Señor no se puede burlar y eso es muy peligroso vivir usted bajo esa doctrina. No, usted puede pecar sin consecuencia, ¿no? Ojo con eso. Y por último, Filipenses 4:19. Fue fácil, ¿no? Riquezas de su gracia, ¿no? Gracia es que recibir lo que no merecemos, misericordia, no recibir lo que sí merecemos. El Señor aquí está hablando de su gracia, recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Ay, hermano, ya deberíamos estar tirados en el piso dándole gracias al Señor de rodillas, aclamando y decir, Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia. Pero mire lo que Pablo también nos quiere llevar a nuestro pensamiento en Filipenses 4:19. Y que tiene que ver con Efesios 3:16 también. En Efesios 3:16 menciona otra clase de riquezas. A ver, atención aquí, dice, las riquezas, entonces, de su sabiduría, las riquezas de su gracia, y esto se llama la riqueza de su gloria. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre, perdón, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando hablamos riquezas de su gloria, ¿de dónde vienen, hermanos? De Dios, o sea, vienen del cielo. Por eso monté en la imagen que envié la invitación un arca, ¿no? Pero el arca, el cofre era como hablar de riqueza. Pero hermano, nuestras riquezas no son de este tipo, no son las terrenales. Por eso el Señor decía, pongan sus tesoros en los cielos donde el ladrón no roba, ¿no? Donde el óxido no corrompe. Esa es nuestra verdadera. Por eso el Señor habla, y de eso hablamos con un hermanito hace un tiempo, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. No os afanéis, no se preocupen, déjenme a mí todo.
No, miren las aves del cielo, miren las flores en su belleza. Búsqueme primero a mí, eso dice Mateo 6:25. Búsqueme. En realidad el Señor dice, usted no me pueden amar dos cosas al tiempo. Búsqueme a mí primero, porque los que no creen se preocupan por eso. Yo sé que tienen necesidad. Mateo 6:33. Después dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Y qué más dice? Lo demás será. Por eso Pablo en Filipenses 4:19 usa el mismo término. Él estaba en la cárcel. Cuando escribió la carta a los filipenses, él estaba en prisión en Roma. Creo que ya fue, estuvo 2 veces en prisión, si mal no recuerdo mi historia en hechos. Me disculpan si me equivoco. Pero en la segunda vez que estuvo preso ya fue para ser ya decapitado. Ya lo siguiente que sería, él duró varios años en una casa custodiada, después fue llevado a muerte. Pero él dice, mi Dios pues suplirá. Conocen el texto, ¿no? Mi Dios pues suplirá que todo lo que os falta, conforme a qué, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, digamos este verso rápido para entender. Mi Dios. ¿Cuál es su Dios, hermano? El Dios Mamón. ¿Sabes cuál es el Dios Mamón? Según la Biblia, el Dios del mundo, el Dios de la riqueza. ¿Cuál es mi Dios en realidad? ¿Cuál es mi Dios? ¿Mi trabajo es mi Dios? ¿Mi familia es mi Dios? No, no debería ser. Aunque van en un orden de prioridad, no deben ser su Dios, ni sus hijos, ni su esposa, ni la riqueza, ni su trabajo, ni su Dios. Tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es mi Dios? Cuando tenemos una relación muy personal, muy íntima con el Señor, vamos a poder decir, Él es mi Dios, ¿sí? Reverencia y confianza, eso es lo que expresa, porque Pablo estaba en la cárcel, vea, y una iglesia de las más pobres, porque usted lee en el contexto de Filipenses, una de las iglesias más pobres que era la de Filipos, le rogó a Pablo, queremos ofrendar, y Pablo decía, no, ustedes obviamente no, son muy humildes, no importa, queremos hacerlo. Y Pablo al final, él estando en la cárcel, él decía, vea, yo he aprendido a contentarme teniendo escasez, teniendo abundancia, he aprendido a vivir, sé que esto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo, él dice en el verso 14 de Filipenses 4, ¿no? Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Y ellos dieron, dice, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino ustedes solos. O sea, las demás iglesias como que se hicieron los de la oreja gorda, por decir así, oreja cocha. Pero los de Filipo estuvieron pendientes y mandaron a Epafrodito y mandaron mensajeros allá para mandarle a Pablo, ¿qué? Un abrazo de amor. Ay, hermano, estamos orando por usted. Ánimo, ánimo, hermano, que esto pasa. Sí, le mandaron dinero, le mandaron su suplemento, porque él dice, pues a un Tesalónica, pues a una Tesalónica, al otro lado donde su, me enviasteis cuánto, una y otra vez para mis necesidades, hermano. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar consciente de las necesidades de los que trabajan entre el pueblo de Dios. Eso lo dice en Timoteo, que fue escrita a la iglesia en Éfeso. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Y en ese momento Pablo no tiene escasez, pero él dice, mi Dios pues suplirá ahora todo lo que os falta. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Y no solamente necesidades materiales, hermano. A veces como iglesia nos limitamos a que, bueno, si hay fondos en la cuenta, si gracias a Dios han crecido las ofrendas, no paremos de ofrendar, pero esa plata no está para guardar allá en el banco, para ganar intereses. Esa plata está para darlo en el uso de las necesidades del pueblo de Dios aquí entre nosotros, no para darle al extraño, con todo respeto, ¿no? La iglesia no está, eso hablamos con una hermanita estos días, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Hoy día se ha enseñado muchas veces del año, aquí por lo menos en Colombia, año 65, con el cura Camilo Torres, que fundó el ELN, la iglesia social, ¿no? Démosle de comer, démosle casa, carro y beca, y ahí sí les hablamos de Cristo. Cambiemos su ambiente cultural, démosle un buen estatus de vida, ¿no? Bueno, eso, y ahí sí conocen a Cristo, ¿no? Es conociendo primero a Cristo que se cambia la sociedad al contrario. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Estamos llamados a estar atentos a las necesidades de todos nuestros hermanos. Por ahí están en el tablero unos nuevos que se añadieron en fotos para que estemos orando con un nombre propio, con rostro propio, por los que son parte de la comunión de nosotros, no los que están fuera. Por los que están fuera, Dios dice, oren, oren. Pero por los que debemos velar, cuidar, proteger, son los que están aquí a mi lado izquierdo en ese tablero. Ustedes me entienden lo que quiero decir, porque el Señor suplirá todo lo que falta, no solamente necesidades materiales, sino también necesidades espirituales y las emocionales. Dios es el verdadero proveedor. El hombre tiene que ser proveedor de su esposa, su provisión material,
su provisión espiritual, su provisión emocional y también su provisión en la intimidad, ¿no? Eso es parte del matrimonio. Y el Señor también con nosotros, la iglesia, cumple esas 4 características. Por eso Él les dejó escrito Cantar de los Cantares. Algunos se extrañan que cantar, si ustedes lo entienden bajo la cultura del Medio Oriente de ese entonces, si entienden todos los términos, el Cantar de los Cantares es erótico y sexual. No se asusten por eso, porque honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el Señor. El sexo es bueno, lo creó el Señor, pero algunos lo han pervertido, lo han dañado, lo han vuelto una porquería. Pero no tengamos miedo de hablar de las necesidades que suple el Señor en lo material, en lo espiritual, en lo emocional y en lo íntimo, hablando de esa perfecta unidad que significa la intimidad, la palabra intimidad. En segunda de Corintios, solo menciona el texto, no lo busquen, 8, 1 al 5, Pablo menciona a los filipenses como un ejemplo de generosidad. Y miren cómo termina Pablo con la misma palabra de hoy, ¿no? Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas, perdón, en gloria en Cristo Jesús. Y en Efesios, él dice, en el verso que estamos leyendo, dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? No dice de los santos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Dice en los santos. ¿Qué significa esto, hermano? Tenemos la gloria de su gracia, hemos sido para alabanza de su gloria. ¿De quiénes son estas riquezas de tal herencia gloriosa? ¿De quiénes son? Entonces, por eso están los 2 conceptos que vimos al principio. Son de Dios para quien los santos son la preciosa posesión adquirida y constituyen esta herencia riquísima y gloriosa. El texto permite ambas interpretaciones. Yo me inclino por la segunda, me parece. No, igual si me inclinara por la primera no hay contradicción bíblica. Me inclino por la segunda porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, ¿no? En otras palabras, Pablo está orando que los creyentes puedan comprender que grande es la estima de Dios que él ha puesto en los creyentes ya para que sean sus herederos, como también para él considerarse su herencia. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, se dio a sí mismo, o sea, él se entregó, él es nuestra herencia para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. Hermanos, a veces es bueno hacer una retrospección, ya voy a terminar 2 minutos y termino. Recuerden, ¿qué éramos antes? Piensen un poquito de dónde fuimos sacados. Recordemos qué somos ahora. Y más que todo, esforcémonos por saber a dónde vamos, al entender hacia dónde vamos, hermano. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que nos llena de gozo y alegría y empuje, hermanos, para cumplir lo que el Señor quiere que seamos. Esto no es un misterio difícil ni es un trabajo imposible, hermanos. Yo nunca pensé llegar a ocupar un lugar en el corazón de Dios, jamás. Pero Dios ahora me dice que yo, Carlos, y cada uno de ustedes ocupa un lugar precioso en su corazón desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más hemos heredado? En 1 Corintios, Pablo habla de lo que somos. Vamos a ser herederos de muchas cosas, ¿no? Herederos ¿cómo decir? Del universo. Vamos a reinar con Cristo. Eso dice también la escritura, ¿no? Su esposa reinando con él. Eso es parte de la herencia o de las riquezas que también nosotros recibimos. Dice un comentarista, Robertson, abro comillas, dice, nuestras riquezas están en Dios, las de él en nosotros. Por eso Pablo, hermanos, revela que la iglesia en el verso 23, cuando lleguemos allá, es la plenitud. La plenitud es aquello que llena. Espero en el Señor que estos estudios llenen su corazón, pero no porque yo enseñe acá, igual puede venir otro a enseñar, sino porque la palabra de Dios les llene a ustedes, hermanos, ¿no? Para que en verdad la iglesia llegue a comprender qué es la plenitud de aquel que todo lo llene, toda la plenitud, todo lo que llena. Pablo, la gloria hacia la que vamos para Pablo es una gloria esencialmente en comunión y corporativa. Por eso él termina hablando en el verso 23 de cuerpo. Cuando habla de cuerpo, habla de no de unidad, sino muchos miembros. Eso vimos en los dones, ¿no? Somos muchos, somos infinidad, diversidad. Eso ya lo vimos también acá, ¿no? Diversidad, no hay unidad. Somos muchos, muchos dones también. Y Pablo piensa en eso porque por eso concluye al final en el verso 23, la cual es su cuerpo. Él más adelante enseña ese término, o más ya lo había enseñado también en Corintios y en Romanos, de qué significa ser un cuerpo. Por eso Pablo no piensa individualmente, piensa colectivamente, como un conjunto.
Entonces, amados hermanos, estemos en realidad comprendiendo esta verdad. Yo ruego al Señor que en verdad estemos entendiendo cuál es la esperanza, cuáles son las riquezas. Para el próximo jueves vamos a ver el punto 10, el verso 19. ¿Qué es lo que falta conocer? ¿Cuál? Porque Pablo habla tres cosas, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuáles las riquezas? Y el verso 19 es, ¿cuál la eminente? No, supereminente. ¿Saben lo que es eminente, no? A veces en términos religiosos se le habla al bueno, eso lo he visto más en la religión católica, su eminencia, su eminencia. Una vez un hermano me dijo a mí por molestar, su eminencia. Yo no soy eminencia de nadie, pero yo tengo a alguien super eminente sobre mí, porque Pablo decía, para que Cristo tenga en todo la preeminencia, Él está por encima. Entonces, ¿cuál es la super por encima grandeza de su poder para conocer lo que significa la palabra? Los que creemos, pero él dice, según la operación del poder de su fuerza, lo mismo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 18, y lo que vimos también en otro texto que mencioné antes. Vamos a ver ese texto, vamos a esperar ahí y vamos a ver el próximo jueves el verso 19. Antes de rematar, llegando un poquitico adelantando y terminar, cómo la iglesia es un cuerpo y qué significa ser la plenitud, ¿no? Hermanos amados, al saber estas cosas, nuestra vida será transformada. En verdad, nuestra vida corporativa como iglesia será también transformada. Nuestra vida personal será quitada, hermanos amados. Nuestra vida individual, digámoslo así, valgan las redundancias, será completamente cambiada, mis amados hermanos. Por eso tenemos que entender eso. Les invito a que tengamos una palabra de oración para terminar antes de pasar a tomar las peticiones de oración.